Hola, ¿cómo les va? Acá estamos para hablar del clima astrológico de la semana del 27 de julio al 2 de agosto. Ya estamos en la segunda mitad del año instalados. Y esta semana es una semana en donde tres planetas personales están como reactivos. Y no me refiero a reactivos, sino muy activos. El primero es Mercurio. Entonces les voy a recordar un poco, que seguro que no se acuerdan porque fue como pasando de apartes, pero lo que hizo el Sol en el último tiempo o en su recorrido por Cáncer. Cuando el Sol estaba en Cáncer, enfrente tenía a Júpiter, a Plutón y a Saturno en Capricornio, que acuérdense que es como la gran temática del año, y a medida que iba barriendo Cáncer, se los iba encontrando así como frente a frente de a uno. La semana pasada se encontró con el último, que fue Saturno. Ese diálogo entre el Sol y los planetas que están en Capricornio fue un diálogo que tenía que ver con que el Sol ilumine, con que visibilice que el derrumbe de las estructuras capricornianas que estamos viviendo. Mandatos, estructuras personales, esto del deber ser, de lo que tenemos armado en nuestra vida de cierta manera que decimos, sí, está armado, históricamente es así, no sé, lo armé porque me daba seguridad, porque me parecía sólido, porque así funcionaba, pero ya está, me siento estancado, entiendo que hay algo de ese mandato histórico que no me hace bien y tengo que entrar a derrumbar. Y Júpiter habla de buscarle el sentido, de tratar de entender por qué, de darnos cuenta de que, claro, esto me mueve en una nueva dirección de vida. Plutón me muestra también lo oscuro, ¿no? De por qué yo había armado lo que había armado, la parte que digo, no me gustaría verlo, pero lo estoy viendo. En fin, entonces el Sol hizo esa barrida y fue visibilizando. Ahora, esta semana, entre esta semana y la que viene, Mercurio va a ser esa barrida. Mercurio es el planeta del pensamiento, de la comunicación, de la palabra. Entonces, fíjense, lo vimos con el Sol, ahora pasa Mercurio y lo podemos poner en palabras y podemos como hablar con nosotros mismos sobre este gran proceso de derrumbamiento personal que estamos haciendo. No es poca cosa ponerle palabras. Si se animan a escribir, a grabarse, a conversarlo con una persona que tenga buena escucha, esto de decirlo en voz alta está buenísimo. Aprovechen esta semana para eso, la semana que viene también un poquito. Y además, Mercurio se va a tocar con Marte en Aries y con Eris en Aries. Marte y Eris tienen en común ser planetas muy asociados a el deseo y la negociación que los seres humanos sabemos que todo el tiempo necesitamos hacer con otras personas sobre ese deseo, ¿no? Esto de somos seres sociales, estamos acá en el mundo, somos interdependientes, siempre necesitamos de otros para vivir. Digo, desde lo concreto, necesitamos gente que fabrique ropa porque nosotros no necesariamente lo hacemos, o gente que ponga verdulerías porque no nos vamos a todos a dedicar a plantar verduras. Entonces, esta cuestión de ser seres que tenemos relaciones todo el tiempo, de interdependencia con los demás, en el contexto de las cuales jugamos nuestra independencia, pero es una negociación constante la vida. Entonces, Mercurio habla con Marte, el planeta del deseo y de la acción, habla con Eris, el planeta de la negociación de los deseos, y yo creo que ahí lo que nos puede pasar es que reaparezca el enojo de esto de qué quiero yo, qué quiere el otro, cómo lo vengo manejando, que vengo como arrastrando en este cambio de estructuras personales durante todos estos últimos meses del año. Entonces, hay que tener cuidado acá en no proyectar, digamos, en trabajar con esto de que aparezca como la explosión y que no sea una cuestión de que mi palabra termina siendo hiriente, eh,
digamos, como incisiva con el otro, de echarle la culpa de todos mis males y de todo lo que me está pasando, como tener cuidado en ese enojo, en qué sentido tiene que ver con que hay algo de mí que está haciendo derrumbe y grandes, digamos, transformaciones. Y no es fácil, ¿no? Hay algo siempre como doloroso y me doy cuenta de que también es doloroso. Mercurio todavía está en Cáncer, eso es una buena cuestión porque nos permite tener como palabras amorosas, ¿no? Con los demás. Pero ¿por qué lo traigo? Porque vamos a poner además en contexto. El Sol, que está en Leo, y Venus, que está en Géminis, conversan los dos con dos planetas transpersonales, con Urano, el planeta de la revolución, y con Neptuno, el planeta de la gran sensibilidad. Entonces, de nuevo, el Sol siempre ilumina la gran revolución. Fíjense que es otra manera de pensar en esto de las grandes estructuras que estamos desmoronando, el gran cambio personal que estamos haciendo. Cuando el Sol ilumina también tiene que ver con darnos cuenta de esto es mío, esto me está pasando a mí, tomo conciencia de mi proceso. Y tomo conciencia de que además esto es algo valioso para mí y que hay una bifurcación de caminos porque Venus está en Géminis y tiene mucho que ver un poco con cómo nos valoramos nosotros y con las posibilidades geminianas de ese valor, de bueno, ok, si me valoro, ¿qué caminos tengo que tomar realmente para hacer esta gran revolución en mi vida? Entendiendo que hay algo de mí que tiene que sensibilizarse, ¿no? Entonces, es una semana, diría yo, con mucho movimiento personal, que además va a culminar el lunes con la luna en Acuario, con la lunación acuariana del año, luna llena. Y es una luna que ya les contaré la semana que viene, pero que todo se mueve justamente a esto de las cosas ya no son como antes. Me doy cuenta de que las cosas ya no son como antes y que yo ya no soy la misma persona, que estos meses, estos últimos 3, 4 meses, hemos hecho mucho proceso personal y que, bueno, inevitablemente el cambio es parte de la vida, aunque nos cueste un montón. Así que, bueno, un montón. Dejen ahí comentarios, consultas, dudas que les vayan surgiendo. Es una semana con mucho movimiento astrológico. Esto no es ni bueno ni malo, no lo vivamos como una cuestión de qué va a pasar, sino como de toma de registro. Y recuerden que estamos inscribiendo tanto para estudiar astrología como para estudiar tarot. Si me dan un minutito, quiero marcar, seguramente lo saben por seguirnos, pero ¿cuál es para nosotros la gran intención, tanto para quienes van a estudiar tarot como para quienes van a estudiar astrología? Por supuesto hay gente que lo hace porque quiere dedicarse profesionalmente y hay gente que lo hace porque quiere hacer un proceso más propio, como me gusta, es algo que hago para mí. Eso va en cada uno. Pero nosotros sí ponemos hincapié en ambas formaciones, en que esto no es solamente aprender un saber, no es un tema de me enseñan qué significa Marte, qué significa no sé qué, o qué significa tal carta de tarot, sino voy haciendo un viaje, un proceso personal, ¿no? Y esto para mí es como el gran tema de que si no hacemos ese proceso personal, hay algo de lo simbólico que no nos cala hondo, que no nos conmueve. Y si no nos conmovemos nosotros, si no hacemos proceso con nosotros mismos y queremos de alguna manera acompañar a otros a hacer procesos, es muy difícil. Entonces, hay un primer hincapié que tiene que ver con sí, aprendemos astrología, pero también le damos mucho lugar al proceso que cada uno va haciendo. Y por otro lado, les vengo contando en diferentes publicaciones, no es lo mismo saber tarot o saber astrología que dedicarse a trabajar, tener un consultante. Eso requiere otras habilidades, otras capacidades, ¿sí? En muchos lugares se aprende astrología, se aprende tarot, pero no se aprende a ser tarotista o a ser astrólogo. Y un poco también nuestra formación pone mucha mirada en eso, de cómo voy a trabajar con el consultante cuando lo tenga enfrente. ¿Qué herramientas voy a poner en juego? Así que más información sobre esto, anímense, háganlo. Si nos siguen, si les enamoran los lenguajes simbólicos, denle lugar a eso en su vida. Cualquier cosa nos piden info. Les mando un beso grande, que tengan linda semana.